Comencemos. El desarrollo y la globalización traen cosas positivas y otras que no lo son tanto. Llamémosles elementos de arrastre o daños colaterales. Uno de ellos podría decirse que se ha convertido en el fenómeno social de mayor envergadura e impacto, la narcocultura, que se vive en diferentes países de América Latina, sobre todo Colombia y México, aunque su desarrollo ha sido distinto al interior de cada nación por los rasgos socioculturales propios y la forma en que ha intervenido el narcotráfico en ellos. Pero igual, para nadie es un secreto que este es un fenómeno capaz de esparcirse por todo el sistema venoso mundial, en casi todos los niveles sociales, a través del comercio, la estructura del Estado, de los partidos políticos y la estructura empresarial del sector privado. Sin nunca olvidarse de quedar pegado a la cultura de las comunidades. Ejemplos, hoy hay muchos. Y es así desde la década de los 80, solo que para ese tiempo todavía sabíamos lo que significaba el temor, el pudor y la discreción en el abordaje de ciertos temas comúnmente rechazados por la sociedad, que ahora se transmiten todo el tiempo, a todo el mundo y a cualquier hora en nuestras pantallas, sea a modo de noticias, series o novelas en la oferta de medios tradicionales o plataformas como Netflix. Quien se dedica a la compra y venta de sustancias ilegales o ilícitas en grandes cantidades o en cantidades por encima de lo que la ley reglamenta es narcotraficante. Usualmente esta actividad es realizada por organizaciones que se denominan carteles, quienes distribuyen sustancias en cualquier país del mundo con el fin de lucrarse de manera exorbitante. Sus estructuras son complejas, pero muy bien controladas, similares a la estructura de un gobierno. Podría ser algo como esto. Está el drug lord, el jefe de la droga, dueño de la producción o responsable de la comercialización transfronteriza. Están sus seguidores, que ejecutan sus órdenes. Manejan el transporte, la distribución, las armas y, lo más importante, las negociaciones en su nombre. El narcotráfico en Latinoamérica durante los 70 y 80 tiene el rostro de Colombia, el primero en mostrarnos cómo este fenómeno permea todas las capas sociales, en la figura de Pablo Escobar, a quien se le atribuye la conformación de uno de los carteles más sanguinarios de todos los tiempos, el cartel de Medellín. Seguro que usted ya vio la serie. Escobar fue un vivo ejemplo de que las ambiciones del narcotráfico no solo eran aspirar al enriquecimiento ilícito y el control de la droga, sino conseguir admiración y respeto social, pasando por escalar hasta las altas esferas del poder político. ¿Cómo logró ese ascenso? ¿Cómo se convirtió este señor de la droga en un héroe de las causas justas? El respeto social lo logró a través de su fortuna, financiando planes de desarrollo para los suburbios de Medellín. Levantó el barrio de Pablo Escobar, un conjunto de 780 viviendas unifamiliares para la gente más necesitada. La escalada hasta el poder político la logró aportando dinero a las campañas parlamentarias y presidenciales de los candidatos colombianos. Formó un grupo político llamado Civismo en Marcha y en 1982 logró ser elegido diputado suplente del parlamentario antioqueño Jairo Ortega en el Congreso de la República. Con lo que de paso penetraría de forma definitiva en el corazón de la sociedad colombiana. Políticos honestos troncharon el camino de Escobar en el Congreso y esto desató una ira tan fuerte del narcotráfico en Colombia que el país y la región conocieron los efectos del narcoterrorismo. Entre sus crímenes más notorios está el haber hecho estallar el vuelo 203 de Avianca en pleno curso para matar al entonces candidato César Gaviria, quien no subió el avión por consejo de sus asesores, con un saldo de más de 100 muertos. Durante la campaña presidencial de 1990, asesinó a varios candidatos por tener ideas contrarias al narcotráfico. También puso carros bomba al frente de los edificios gubernamentales, que le costaron la vida a cientos de personas, y asesinó, secuestró y torturó a cientos dentro de su red. Mencionamos la particularidad de Colombia, pero en la región están los casos de Cabo Verde, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Venezuela, con fuertes implicaciones del narcotráfico en la política y los gobiernos. Pero el primer país del mundo considerado como narcoestado, y según la Organización de las Naciones Unidas y la Casa Blanca,
Un refugio de narcotraficantes se encuentra en África, Guinea-Bissau, cuyos políticos, policías y militares se confirmaron involucrados en narcoactividades. Mayor General retirado Rolando Rosado Mateo en Esfera Global. Hablamos sobre el origen de la droga como negocio. ¿Cuándo fue la primera vez que ocurrió un intercambio comercial? Te doy la sustancia y tú me pagas dinero. ¿Cuándo se convierte en negocio? Es difícil, yo entiendo que es difícil precisar una fecha específica a partir de la cual pudiera verificarse el tema del tráfico de una sustancia a cambio, ¿verdad? Como una transacción comercial con una mercancía de tipo alucinógeno, depresora, etcétera, a nivel, digamos, comercial. Porque en los estudios que se han hecho, por ejemplo, cada región del planeta tiene sus propias características. Por ejemplo, en el caso del continente asiático, allí se tiene en la amapola, creo que usted ha oído mencionar el conflicto que se tiene a partir de la síntesis de la sustancia que proviene de la amapola, que es la heroína, y todas las demás sustancias que se desprenden en sí de la heroína, medicinales algunas, pero adictivas otras, aunque las mismas medicinales se convierten también en adictivas. ¿De cuándo surge como negocio? Creo que eso se perdería en las brumas del tiempo. En América Latina, el primero en establecerse como un estado con cultura narco es Colombia, ya lo ha mencionado. ¿Cómo llega a Colombia? ¿Desde dónde? Bueno, recuérdese que para que haya un negocio de esa naturaleza, tiene que ocurrir, tiene que obedecer a las leyes del mercado, tiene que generarse una demanda para que haya una oferta. En el caso, por ejemplo, del tráfico de sustancias narcóticas, en Colombia comienza precisamente con la marihuana, con destino hacia Estados Unidos. En Colombia surge, por la naturaleza del territorio de ello, es proclive a que la hoja de marihuana tenga una calidad superior a la normal. A eso se agregó técnicas de cultivo que permitieron producir en Colombia, en el territorio colombiano, y le estoy hablando de principios de los años 60, 70, un tipo de marihuana que rendía, en primer lugar, rendía en términos de cantidad y en términos de calidad, o sea, de los efectos que producía, tuvo una demanda, hasta el punto de que el tráfico de droga comienza en Colombia precisamente con la marihuana. Luego evoluciona el negocio de la marihuana hacia la cocaína cuando en Estados Unidos descubren que en la zona de California se produce un tipo de marihuana similar o de tanta calidad como la Punto Rojo que se desarrolló en Colombia, que fue el sumum de lo que fue la calidad de la marihuana para el consumo. Pasa entonces la marihuana como tal a ser controlada allá en Estados Unidos y evoluciona hacia la cocaína, aprovechando el hecho de que en las naciones adyacentes, me estoy refiriendo a Bolivia y Perú, se producían con mucha facilidad e históricamente formaba parte de la cultura de los aborígenes de esas regiones el consumo de la hoja de coca. Cuando consiguen sintetizar entonces la sustancia que altera el sistema nervioso central para llegar a los efectos de la cocaína, entonces evoluciona hacia la cocaína propiamente. ¿Qué es un cartel de droga y cuáles son los más importantes o más conocidos de la región? Bueno, un cártel, podríamos hablar en sentido genérico. Un cártel es una estructura industrial, tenemos que verlo así, podemos referirnos de manera específica hacia el negocio de las drogas, pero en sentido general, carteles han existido siempre, lo único es que es referido a determinada actividad comercial. Por ejemplo, si usted se refiere a un cártel, es una estructura que obedece al control de manera monopólica, o sea, con carácter de monopolio de una actividad cualquiera X, desde la producción inicial hasta el producto final, incluyendo
la producción y comercialización de ese producto. O sea, que se verifica todas las etapas del proceso industrial, desde, por ejemplo, para el caso del narcotráfico, vamos a poner la cocaína, desde el cultivo, la producción. El cultivo implica ya de por sí una actividad. Por ejemplo, yo soy agricultor, yo tengo 20 y pico de años produciendo invernadero, y yo le puedo decir que para yo sembrar pepino es toda una infraestructura lo que tengo que tener ahí. Eso de por sí, el cultivo nada más de la hoja de coca, ya es todo un proceso. Ahora, el cártel controla el cultivo, pero el cártel controla también la producción, que implica la transformación de la materia básica, que es la hoja de coca, para convertirlo en el producto final, que es la cocaína refinada. Fíjese lo que hace, transformar la hoja de coca en el producto final. Es todo un proceso, implica una serie de insumos, una serie de procesos que van contenidos dentro de esa transformación. Como una producción en cadena. Correcto, igualito. Pero no solamente se queda en la producción, está entonces la distribución. Comercialización. Exacto, que es la última etapa. Usted tiene 4 etapas fundamentales. El cártel tiene la particularidad de que le maneja de manera monopólica las 4 etapas. ¿Cuáles podríamos citar como cárteles, digamos, emblemáticos para el caso, por ejemplo, de aquí? República Dominicana no tiene cárteles. Qué bueno, me ahorró la pregunta. Sí, de plano descártelo, porque empezando, por ejemplo, aquí no se produce la hoja de coca. El árbol de la coca no hay materia prima. No crece, o sea que no hay materia prima, por tanto, el primer proceso, que es el del cultivo, no se verifica aquí, aunque sí la marihuana. Entonces, recuérdese que son 4 los procesos, ¿verdad? Los cárteles para Colombia, podríamos citar también a México y hasta Estados Unidos, ¿por qué no? Que tuvieran que hablar de los vanilejos para el caso de Estados Unidos. Básicamente los cárteles emblemáticos son el cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, y el cártel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela. De los más sangrientos, ¿no? Sí, de los más sangrientos, y quizás los que en su momento pautaron el punto de inflexión que marcó la guerra contra las drogas, porque recuérdese que la manera ostentosa, desafiante en la que los primeros líderes de esos cárteles actuaron al frente de ellos fue lo que provocó la reacción del Estado, hasta el punto de que recuérdese que en abril de 1984, Lara Bonilla, ministro de Justicia de Colombia, fue asesinado por mandato de Pablo Escobar. Y ello provocó, obviamente, ese fue el punto de inflexión que marcó la guerra definitiva contra la droga. Cuando Colombia supo que había que enfrentar, no administrar el problema de la droga, fue cuando Pablo Escobar mató a su ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. A partir de entonces se conoció el narcoterrorismo en Colombia. Sí, ya existía, porque realmente había una cantidad enorme de muertos, pero el Estado no se había animado a enfrentarlo de manera contundente, con todas las herramientas del Estado, y los Estados Unidos, aunque veían el peligro, no se habían decidido a apoyar en la manera en que luego lo hicieron con el Plan Colombia, que podremos hablar de más adelante. Existen otros carteles, como por ejemplo el cartel del Norte del Valle, para el caso de Colombia, el cartel del Golfo. En México, por ejemplo, es famosísimo, el Caballero Templario, el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, etcétera. Son una cantidad enorme. Ahora mismo México tiene alrededor de 20 carteles funcionando. Y paradójicamente, ¿en dónde nacieron? Que fue en Colombia, ahora mismo, producto del resultado de la guerra en contra de las drogas. Ahora mismo se puede decir que en Colombia no hay propiamente carteles operando. Hay estructuras, digamos, tipo redes, que manejan uno de los 4 procesos. Pero más descentralizadas. Correcto. Bien. En general, yo creo que podemos agotar este primer bloque. Vamos a una pausa y continuamos con el tema ya del narcoestado, que creo que va a estar muy interesante. Continuamos.
la llegada de la droga nace lo que se conoce como narcoestado o narcoeconomía, que es una forma de gobierno en la que interactúan las autoridades y el crimen organizado como pares, permitiendo que muchas actividades ilícitas sucedan al amparo de la ley, promoviendo la corrupción y la impunidad. Lautaro Gómez, de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, se refiere al tráfico ilícito de drogas como una actividad económica de carácter delictivo, porque el dinero que genera se inserta en la economía a través del lavado de activos, en sectores productivos o actividades legales. Un mercado ilegal nace cuando existe una demanda insatisfecha de bienes y servicios, cuyos usos o prácticas han sido prohibidos debido a sus enormes perjuicios para la población. Sin embargo, para hacerse efectivo deben concurrir una serie de actores que, pese a las prohibiciones de producción y comercialización de las sustancias ilegales, se atrevan a evadir las leyes y controles estatales. Ese mercado, como cualquier otro, tiene sus características. Desde el punto de vista de la oferta, constituye un negocio o comercio cuyo fin es vender un producto que genere altos dividendos económicos en cada transacción. Las narcoactividades establecen el precio del producto según su disponibilidad y calidad. Es ilegal, por lo que opera desde las sombras. No paga impuestos, no hay árbitros. Los términos son pactados entre las partes. Como negocio siempre intenta llegar a más personas, tener presencia global, beneficiarse del tipo de cambio y sentar las bases para una red de tráfico transnacional. Según la Organización de las Naciones Unidas, esta industria mueve unos 300.000 millones de dólares, por lo que el Fondo Monetario Internacional señala que si fuera un estado, ocuparía el puesto número 42 entre Egipto y Chile. Siendo una actividad económica, el tráfico ilícito de drogas supone una serie de niveles, bien identificables dentro de la respectiva cadena de valor, como si se tratase de una empresa. Se cultiva la materia prima, se transforma en producto, se transporta el producto, se acopia y distribuye, se comercializa y se vende. Siendo una actividad ilícita y un mercado en el que se opera desde las sombras, ¿cómo es todo esto posible? Elemental, generando vínculos con las empresas, la policía y autoridades del gobierno en general, que hacen posible la permanencia del negocio en el tiempo a cambio de cuantiosas sumas de dinero y hasta proporcionan paraísos fiscales para lavar dinero con el propósito de expandir la oferta del producto a otros territorios y maximizar las ganancias. Desde el punto de vista de la demanda, el consumo de drogas forma parte del acervo cultural de las comunidades que las han incorporado de diversas maneras a lo largo de la historia y a lo ancho del globo terráqueo. En números absolutos, los países que no son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, duplican la cantidad de consumidores respecto de los países miembros de la OCDE. Por tanto, la distinción tradicional entre países productores de drogas en el empobrecido sur y países consumidores del próspero norte se hace cada vez más borrosa. El impresionante proceso de acumulación de capital proveniente del narcotráfico, especialmente entre distribuidores y comercializadores, genera una nueva clase que intenta tener presencia social y política con ciertos espacios de legitimidad. Es así como surgen los narcos políticos, entre el choque de una clase élite tradicionalmente dominante y un grupo de capitales desconocidos que utilizan la figura de cualquier político como mecanismo de acción e infiltración en las clases políticas, sociales y gubernamentales. Mayor General retirado Rolando Rosado Mateo en Esfera Global. Continuamos con el tema del narcoestado. ¿Cómo surge un narcoestado? Bueno, el narcoestado surge cuando las características que definen propiamente un estado pasan a ser asumidas por estructuras que obedecen al narcotráfico, ya sean estos redes o sean estos carteles. ¿Cuáles son las principales características de los narcoestados? Bueno, la principal y la que define, la que usted puede, digamos, darse cuenta de si estamos enfrente de una situación que configure la figura, valga la redundancia, de un narcoestado, es el control del territorio. Cuando un estado es incapaz de controlar la totalidad o parte de su territorio y
esa parte que no controla caen en manos de estructuras que obedecen a lo que ya hemos definido como redes o carteles, entonces estaríamos hablando de narcoestados. Verbigracia, estados que ahora mismo tienen problemas de esa naturaleza, aunque yo no me atrevería a hablar propiamente de que son narcoestados. México. Por el propio presidente lo ha admitido. El presidente López Obrador de México, con una visión un tanto distinta, abordó la problemática del narcotráfico y pensó que los resultados con un método distinto podrían ser distintos también. Y encaminó esfuerzos en el sentido de hacer las paces con estas estructuras que manejan el tema de las drogas, pensando que ello podría darle resultados positivos en términos de reducción, por ejemplo, de los índices de criminalidad. Pero el tiempo, lamentablemente, le ha golpeado duro de frente porque ni han bajado los índices de criminalidad, empezando por la tasa de homicidio. Se mantiene. Nada más en el 2019 se cuentan alrededor de 30,000 homicidios ocurridos allá. Imagínese usted. Pero imagínese el festival de muertos que había en el último proceso electoral. Correcto. Candidatos muertos a balazos encima de sus actividades públicas, en la plaza pública. Había unos videos ahí un poco terribles, realmente terribles. Y con todo lo que significa para un proceso democrático como son unas elecciones en términos de intimidación sobre las personas idóneas que deben accesar a los cargos públicos, lo que agrava el problema más aún, porque obviamente una persona, digamos, honesta, decente, que quiera servirle a su país, pero cuya vida no la garantice el Estado por las amenazas de esas estructuras, no va a aspirar a un cargo de concejal, de regidor, de diputado, de senador. Le va a dejar, obviamente, el campo abierto a aquellos que tengan el favor, sean impulsados o sean indiferentes a las estructuras del narcotráfico. ¿Estados Unidos se considera un narcoestado? No creo. ¿Por qué no? Porque en primer lugar no están dadas ninguna de las características que definen lo que podríamos llamar un narcoestado. Control del territorio. En Estados Unidos no hay una pulgada de terreno que eso no esté bajo el control del Estado, del mismo Estado, ¿verdad? Lo demás, por ejemplo, la penetración en las instancias de poder. Para nosotros resultaría hasta, ¿cómo le diría?, increíble suponer que las estructuras de poder, los poderes fácticos de Estados Unidos estuvieran permeadas por el narcotráfico, es decir, que todo lo contrario. Aunque, obviamente, hemos visto fenómenos que nos llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, ¿en serio le asombraría eso? Que países mueven mucho dinero y lideran el consumo. Sí, pero eso no implica el hecho de que, en modo alguno, implica permeabilidad al poder político. De que podríamos hablar de una permeabilidad del poder político. El consumo allí se da por el tipo de sociedad que tiene Estados Unidos, en donde la permisividad para que cada cual haga su sueño, recuérdese el famoso sueño americano, que implica una serie de facilidades que muchas veces se nos niega en estas latitudes y por eso emigramos hacia allá en busca de esos sueños. Sin embargo, eso hace que el ser humano, después de satisfecho ese sueño de tener su casa, de tener su carro, de tener su familia, viene entonces la búsqueda del placer, más allá de esas necesidades que ya tú lo tienes. Recuérdese que Sigmund Freud, ya en la pirámide que construyó sobre las necesidades fundamentales, nos habla claramente de eso. Después que tú satisfaces las necesidades básicas de alimentación, vestido, etc., entonces tú aspiras ya al reconocimiento social, que está en la segunda escala de esa pirámide, pero luego está en el tercer nivel, que es a donde llegamos con el placer, y el placer sin límite, sin restricciones. Viendo todos los casos develados por las acciones del Ministerio Público en la República Dominicana, ¿pudiera la República Dominicana estar perfilándose como un posible narcoestado? ¿Hay un rumbo equivocado? ¿Cómo usted lo ve? Mire, su pregunta probablemente para mí, en estos momentos, no sé qué pudieran pensar los amables televidentes, es la más aguda que usted me ha efectuado y es probable que sea la más aguda que yo he recibido en los últimos 2 semanas que he estado en varios programas, porque desde hace unos 30 años hay un viejo zorro de la política nacional
y por qué no decirlo, más que de la política nacional, de la judicatura nacional, que ha estado de manera continua y consistente durante esos más de 30 años, advirtiéndonos de estos lodos que estamos viendo hoy en el Estado dominicano, en nuestro país. Me estoy refiriendo al doctor Marino Vinicio Castillo. El doctor Marino Vinicio Castillo, usted puede estar o no de acuerdo con determinadas posiciones de él, con determinadas actuaciones de él, pero indudablemente que ha sido una especie de profeta en su tierra en términos de lo que lamentablemente ha sido esta vinculación entre Estado y narcotráfico. Si usted ve el programa La Respuesta del doctor Marino Vinicio Castillo de hace 5 años atrás, de hace 10 años atrás, usted se va a dar cuenta de que él ha estado haciendo la advertencia del rumbo que en materia de política pudiera tomarse en República Dominicana si no se asumían los controles que había que asumir en el término de lo que son las elecciones nacionales con los candidatos de una u otra fracción, porque obviamente él había bebido, por poner un término, ¿verdad?, en las aguas de la historia de Colombia, de México, de Perú, de Bolivia, y había visto que nosotros pudiéramos enrumbarnos hacia ahí. Y hoy por hoy, lamentablemente, eso es lo que estamos viendo. Lo que usted señala de la posibilidad de que el narcotráfico pudiera permear instituciones que definen propiamente el Estado para República Dominicana es un peligro cierto en estos momentos. Y es cierto, es un peligro cierto que ya no es latente, está ahí y lo estamos viendo. Por ejemplo, en esta reciente operación que ha hecho el Ministerio Público, Falcón ha desnudado que la debilidad que tuvo el Estado dominicano cuando en los pasados procesos electorales del 2016 y del 2020 no se hicieron las depuraciones que debieron haberse hecho, que sí se hicieron en el 2012-2010, cuando se hicieron las depuraciones de los candidatos y los partidos políticos en conjunto participaban en esa depuración y en función de la depuración que hacían, eliminaban candidatos. Parecería ser, porque están ahí los resultados, que en el 2016 no se hizo y ahora en el 20 tampoco se hizo. Eso era una responsabilidad de la Junta Central Electoral en primer término para evitar que se colaran, porque a los partidos pueden colársele, porque evidentemente los controles son más flexibles, de hecho prácticamente inexistentes a lo interno de los partidos políticos, pero ya un estamento como la Junta Central Electoral, en su calidad de árbitro. De árbitro de un proceso, tiene que adoptar los mecanismos que se venían haciendo, las buenas prácticas que se venían haciendo, no se hicieron. Esos polvos, tenemos estos lodos que hoy por hoy, entonces, es al Estado dominicano el que se pone en entredicho si somos o no un narcoestado. Ahora, obviamente, no podemos decir de que, por ejemplo, por el hecho de que dentro del Congreso, a nivel de Cámara de Diputados, a nivel de Cámara de Senadores, usted encuentre 8 o 10 personas que viven del negocio de las bancas de apuestas, pudiéramos hablar de un narcoestado. Correcto. No, nada por el estilo. Lo que sí tenemos que darle gracias a Dios es el hecho de que en el momento en el que se ha producido este evento, como consecuencia de las políticas que se han aplicado en términos de independencia del Ministerio Público, se tiene la confianza y la certeza de que todo el que aparezca ahí vinculado a narcotráfico, a redes, estructuras o que tenga algún tipo de delito conexo a ese va a ser sacado de un estamento tan importante como es el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional. Interesantísimo, general. Vamos a una pausa y continuamos para cerrar con el tercer bloque.
Era el 17 de junio de 1971, exactamente 50 años atrás, cuando el expresidente Richard Nixon, desde la sala de prensa de la Casa Blanca, declaró que el enemigo número uno de Estados Unidos era el abuso de drogas y lanzó una ofensiva mundial para lidiar con los problemas del narcotráfico. Otra de las brillantes guerras en contra de, promovida por los norteamericanos. ¿Por qué estuvo motivada? En 1970, las muertes por sobredosis alcanzaban a 1 de cada 100.000 estadounidenses. A finales del siglo XX, la incidencia se multiplicó por 6 y en el 2019 las muertes superaron las 20 por cada 100.000 habitantes. Esas estadísticas han hecho que muchos consideren que la guerra contra las drogas promovida por los Estados Unidos fue otro de sus fracasos. Entre ellos, la Comisión Global sobre Política de Drogas, que recomienda a los gobiernos reconocer la derrota y regularizar el uso de las sustancias hoy prohibidas. Según el Informe Mundial sobre las Drogas, publicado el 24 de junio de 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alrededor de 275 millones de personas en todo el mundo consumieron drogas en el último año y más de 36 millones sufrieron trastornos por consumo. Según este informe, en los últimos 24 años, la potencia del cannabis se ha multiplicado por 4 en algunas partes del mundo. Y entre 2010 y 2019, el número de consumidores de drogas aumentó un 22%, en parte por el crecimiento de la población mundial. Las cifras mundiales indican que alrededor del 5,5% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido drogas al menos una vez durante el último año, mientras que el 13% del total de personas que consumen drogas, unos 36,3 millones, padecen trastornos por consumo. Más de 11 millones de personas en el mundo se inyectan drogas, la mitad de las cuales padecen hepatitis C. Entre los meses de enero y mayo del 2020, 80,000 personas sufrieron muertes por sobredosis en los Estados Unidos. Hablamos de 227 muertes diarias y un aumento del 19% frente al mismo periodo de 12 meses, terminado en julio de 2019. Al parecer, esa no será la mayor cifra reportada, ya que en marzo de 2021 las autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron un aumento considerable en muertes por sobredosis. Y el FBI indica que los carteles de la droga, a pesar de las restricciones de la pandemia, siguieron distribuyendo estupefacientes y drogas. Ni siquiera la DEA, que desde su creación en 1973, durante la presidencia de Nixon, ha suscrito numerosos programas con otros países, en especial de Latinoamérica. Ha insertado unos 5,000 agentes especiales con oficinas en 66 países e invertido un presupuesto de unos $3,000 millones anuales, ha tenido éxito después de 47 años en su lucha contra el narcotráfico. Ricardo Soberón Garrido, analista internacional en asuntos de drogas y seguridad, dice que a pesar de todos los esfuerzos, la cocaína no ha aumentado su precio, sino todo lo contrario. Se ha hecho cada vez más accesible a la población. El National Institute of Drug Abuse de Estados Unidos se refiere a que la calidad de la cocaína ha aumentado y está más disponible para la gente en términos de cantidad, porque hoy los riesgos que corre una persona para conseguir un gramo de cocaína son menores que los riesgos de antes. Hasta Donald Trump declaró el problema de la drogadicción como una emergencia de salud pública y Joe Biden quiere replantear la guerra contra las drogas, lo que hace ruido en América Latina, ya que muchos señalan que la guerra solo ha servido para encarcelar a latinos y afroamericanos. Según el Center for American Progress, en 2015 el gobierno federal gastó en promedio $9,2 millones cada año para encarcelar a personas acusadas de delitos relacionados con drogas, que son 1/5 de la población total encarcelada y casi el 80% son afroamericanos o latinos. Si la lucha es en contra de las drogas, evidentemente ha fracasado. Por el contrario, si la lucha es en contra de afroamericanos o latinos, el éxito está asegurado, según las estadísticas. Continuamos con el mayor general retirado, Rolando Rosado Mateo, en Esfera Global. Ahora vamos a tratar cuáles son las novedades del negocio de la droga en el siglo XXI. Ha habido un cambio radical en el negocio de las drogas
principalmente lo que tiene que ver para América Latina, porque usualmente nosotros, con esa visión insular que tenemos, que a veces nos provoca ver desde la perspectiva tubular, si nosotros fuésemos el centro del planeta, olvidamos que existe una Europa, que existe una Asia, que existe una Oceanía, o sea que existen otras latitudes donde están padeciendo el mismo problema. Pero aquí, para América Latina, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado? La eliminación a partir del año 1993 de Pablo Escobar Gaviria y luego el apresamiento y excluir, sacar de escena a los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, con la consiguiente y posterior desmantelamiento de los demás carteles, básicamente el del Golfo y el del norte del Valle, dio como consecuencia de que el negocio del narcotráfico en Colombia pasara a ser asumidos por las fuerzas de autodefensa, o sea, las narcoguerrillas, las disidencias que no se sentó a negociar con el Estado, con el gobierno colombiano, y generó entonces un proceso de atomización del fenómeno del narcotráfico. Muchas estructuras pequeñas que ya no manejan con criterios de cártel, o sea, con criterios de monopolio, todo el ciclo de producción de esta sustancia, entiéndase cultivo, producción, distribución, comercialización, sino que se refieren a uno solo, y pasaron a ser llamados entonces bandas criminales. Esas bandas criminales tenían igual cantidad de producción o menor producción, pero un tanto más de rentabilidad, porque aunque no tenían propiamente el monopolio, sí controlaban parte del negocio, ya no con carácter monopólico. Ejemplo, ¿qué pasa? Que empezamos a ver que ya no aparecen las figuras estilo Pablo Escobar. Los señores de la droga. Correcto, estos señores del narco que desafiaban el Estado, estos señores que actuaban como patrones en ciudades enteras. Medellín, el rey Midas de Medellín era Pablo Escobar. Y que empezamos a ver lo que llaman ahora, la revista Inside Crime lo ha llamado los invisibles. Estos capos que ahora el perfil de ellos es ser menos agresivo, ser más subterráneo, ser mejor formado y no manejar todo el ciclo completo de producción. Bueno, eso es un factor interno que evoluciona, el desmembramiento de esas estructuras de cárteles que da lugar a esta atomización. Pero junto con ello hay un factor externo a él, y es que entran los mexicanos. Cuando los mexicanos ven que no pueden recibir la cantidad de mercancía, llegan a Colombia. O sea, ya ellos no esperan que le pongan la cocaína en México. Van a por ella. Van por ella, pero van con todo el dinero que tienen, pero también van con unos criterios empresariales que hacen incluso que ellos paguen por adelantado producciones no de 1 ni de 2 toneladas, 1.000, 2.000 toneladas, miles de toneladas de cocaína, y con criterios innovadores, hasta el punto, para que usted tenga una idea, de que para el año 2016 la ONU calculaba que una tonelada de hoja de coca producía alrededor de 1,87 kilos de cocaína. Ya para el 2020, como consecuencia de la llegada de los mexicanos y la introducción de innovación en el proceso de producción de la cocaína, esa misma tonelada de hoja de coca producía 2,14 kilos de cocaína. Entonces tenemos menos hoja de coca como consecuencia de que el gobierno de Iván Duque ha declarado una guerra frontal con el tema de la siembra, y a pesar de que ha logrado, oiga qué paradoja esto, ha logrado disminuir la producción de hoja de coca, pero paradójicamente se ha incrementado la producción de cocaína. ¿Cómo puede ser eso? El mejoramiento del proceso de producción de la cocaína como consecuencia de la intervención de los mexicanos en el negocio. O sea, que ha habido una sofisticación del negocio, correcto, del arte del negocio. Correcto, lo hemos hablado, es una industria. Es la sociedad de la tecnología, ¿no? Y si innovamos en un sentido, también ellos que tienen este gran capital lo asumen. Correcto, porque lo pueden comprar, lo pueden importar. Exacto. Al precio que sea. ¿Quiénes consumen más?
¿Los países pobres o los países ricos? Obviamente que los países ricos, porque los grandes centros de consumo en el norte del planeta que están, en donde están los países desarrollados y que tienen mayor capacidad per cápita, ¿verdad?, en términos de adquisición de bienes, servicios, tecnologías, etc. Es indudable, a mi humilde modo de ver, y el flujo de las drogas así lo evidencia. Es difícil que usted vea bajando cocaína de Estados Unidos hacia acá. Se pueden ver, por ejemplo, casos de drogas sintéticas, como las anfetaminas, los opiáceos, que por el hecho de que por aquí no hay tecnología para producirlo, hay una clase media alta que la demanda y en cantidades ínfimas llegan aquí, pero eso es una droga de allá. Es la única vez en que llueve de abajo hacia arriba. ¿Las vías para acceder a las drogas se han facilitado en este tiempo o hay más dificultad? Esas vías, en términos de América Latina, varían mucho de los conflictos en los que se ve envuelto Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, está inmerso en esas guerras que periódicamente se desatan en diferentes zonas del planeta, Medio Oriente, por ejemplo, Asia, cualquiera de las regiones del planeta en donde ellos tienen que empeñar su capacidad militar, entonces eso debilita los recursos que son destinados aquí en América Latina para el tema del control de las rutas a través de los que se mueve la droga desde los grandes centros de producción hacia los grandes centros de consumo, que son básicamente tres. Existen tres corredores, básicamente, que son los que a través de los cuales circula toda la sangre, entiendas de sangre por la cocaína, que emana desde los centros de producción hacia los centros de consumo. El corredor del Caribe, en donde estamos nosotros y que se verifica desde la parte norte de América del Sur, rumbo el arco antillano, incluyendo Puerto Rico, la Florida, Nueva York, puede llegar hasta Europa por igual, porque recuérdese que no solamente estamos hablando de cruzar por mar, sino que también por aire. General, para cerrar, ¿usted cree que ha fracasado la guerra contra el narcotráfico, la de Estados Unidos y la del mundo? ¿Y en qué fallamos, si fallamos? No creo que hayamos fracasado, que podamos hablar de un fracaso en la lucha contra las drogas, porque el problema de la adicción y el problema del narcotráfico es que estamos hablando de un fenómeno que tiene sus orígenes en la proclividad del ser humano hacia la búsqueda del placer, hacia la búsqueda de un estado de éxtasis, un estado de felicidad, en el que los problemas cotidianos desaparezcan y que al final de cuentas es lo que todos los estados buscan, pero el camino de las drogas no es el camino correcto para conseguirlo. En esa búsqueda, que ya fue definida en la pirámide de Abraham Maslow, como lo establecimos ahorita, la satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano te lleva entonces a la búsqueda de una etapa distinta en necesidades, que ya no son tanto necesidades, digamos, fisiológicas, sino que son de otra naturaleza. Reconocimiento social, buscando esa satisfacción de una parte que está en la psiquis del ser humano, que es el ego. Y ese mismo ego te lleva a buscar cosas que te induzcan al placer. Eso va a existir siempre mientras haya humanidad. Por vía de consecuencia, por eso usted ve, por ejemplo, que en el caso de República Dominicana, cuando se diseñó la 5088 y se le puso nombre a la estructura que la iba a combatir, ¿cuál fue el nombre que le pusieron? Dirección Nacional de Control, no de erradicación de la droga. Fíjese que se le puso Dirección Nacional de Control de Droga, no de... Bien pudieran haberle puesto de erradicación, pero se sabía que era un término tan pretencioso que era casi imposible hablar de erradicar, sino más bien de controlar, porque eso está dentro de la psiquis misma del ser humano. General, muchísimas gracias por esta interesante entrevista. Yo le animo a que veamos lo que dice la gente en las calles, porque les fuimos a preguntar si ellos creen que la República Dominicana es un narcoestado y si apoyan o no las actuaciones del Ministerio Público. Vamos a las calles. Sí. Sí. Para mí sí, República Dominicana es un narcoestado. Todo el tiempo ha sido un narcoestado. Lo que pasa es que siempre tenía los dominicanos corvos y ya están despertando el dominicano. No, señor. Bueno, yo lo considero. ¿Se podría decir que sí?
Claro que sí, hace mucho. No. Bueno, yo pienso que debería mejorar. No, jamás en la vida. No son correctas. No. Pero lo primero que tiene que interrogar es la masa de arriba, antes de agarrar lo de abajo. Porque los de abajo son mandados por los de arriba. Está muy correcta. Para mí yo digo que todo lo que ellos hacen son teatro. O sea, que se tomen cartas sobre el asunto, sobre lo que se está haciendo mal, que se vaya investigando sobre aquellas personas que están haciendo sus cosas malas y así. Que metan a esa gente presa y que den cuarto a uno, que estamos en... Hasta ahí lo veo bien hasta ahora. La reciente lucha contra la impunidad, la corrupción y el narcotráfico en la República Dominicana ha logrado demostrar que el monstruo ha convivido con el sistema durante las últimas 2 décadas, en las que los principales partidos políticos han enfrentado acusaciones de recibir dinero de narcotraficantes en cada campaña electoral. El solo rumor que pesa sobre las organizaciones políticas agrava la desconfianza e insatisfacción con el funcionamiento del sistema político, que en América Latina y el Caribe alcanzó un mínimo histórico en 2018, con 3 de cada 4 personas expresando un juicio negativo sobre la vida política en su país, según la encuesta Latinobarómetro, en la que también opinan los dominicanos. Según un análisis a profundidad de esos datos realizado por el PNUD, hay evidencia de que esta insatisfacción generalizada ya ha empezado a afectar el apoyo a la democracia como forma de gobierno en la mayoría de los países de la región, lo que coincide con lo que los especialistas dominicanos comienzan a advertir sobre la corriente antipartidos que cobra fuerza en la República Dominicana. Para tener una idea clara de cómo este fenómeno cala en la conciencia ciudadana regional, por primera vez en el año 2018, la proporción de personas que se describen como indiferentes entre regímenes autoritarios y democráticos llegó al alarmante 28%, el nivel más alto jamás registrado y el doble del mínimo histórico, que fue de un 14% en 1997. En la República Dominicana, la historia de los narcopartidos es de larga data. Desde 1994, los presidentes han estado desmantelando poderosas redes de narcotráfico que se decían aportaban importantes sumas de dinero y recursos a partidos gobernantes y opositores. Entonces ocurrió el pacto entre el presidente Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, tratando de buscar una salida mediante la reforma constitucional para dotar a los partidos de recursos y que no dependieran de capitales extranjeros, como los provenientes del narcotráfico. En el 2004 fue apresado y extraditado a los Estados Unidos Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien llegó a ser oficial del ejército en el gobierno de Hipólito Mejía y juramentado en su proyecto político del sector externo. Como parte de una efectiva lucha contra el narcotráfico en la que aportó el gobierno dominicano en julio de 2010, se logró la captura de José David Figueroa Agosto en Santurce, Puerto Rico, tras escapar de nuestro país. Durante el proceso electoral del 2020, el tema del narcotráfico enfrentó al hoy partido de gobierno PRM y al entonces oficialista PLD, cuando en pleno proceso electoral la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó al activo dirigente del opositor Partido Revolucionario Moderno en Asua, solicitado en extradición por Estados Unidos, a lo que el PRM contestó sobre la falta de moral que tenía el PLD para llevar a cabo tales señalamientos, con solicitudes de extradición pendientes
y sin haber dado respuesta a la acusación de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, de haberles donado sumas de dinero para la campaña. El cabecilla de la red de narcotráfico, considerada por las autoridades como la más importante de la historia del país, escapó de un amplio operativo en agosto de 2019 para ser apresado en Colombia y extraditado a los Estados Unidos. En la actualidad, se ha visto desde el apresamiento de un diputado PRMista en los Estados Unidos por asuntos de narcotráfico en el 2021 hasta la ejecución de la Operación Falcón, iniciada el miércoles 8 de septiembre de este mismo año por el Ministerio Público con la ejecución de más de 100 allanamientos en contra de 23 personas que presuntamente pertenecen a la red del crimen organizado que ya para el 2012 traficaba unos 2.500 kilos de cocaína a la semana y que acumuló inversiones de al menos 10.000 millones de pesos destinados a ser ingresados en el sistema financiero dominicano. Todos estos hechos develan los vínculos del narcotráfico con estamentos del poder y salpican a figuras de la política activas en el gobierno, incluyendo a 3 legisladores del Partido Revolucionario Moderno y al menos a 5 diputados de distintos partidos políticos. Además de la última operación, las autoridades del Ministerio Público reúnen pruebas de la existencia de otras 4 redes poderosas dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y personas en el país, en cuyas operaciones se visibiliza la supuesta complicidad de los legisladores. Diversos factores propician la incursión de una clase en la narcoeconomía. Podríamos empezar señalando la falta de oportunidades, los bajos salarios, los niveles de pobreza, la falta de empleo, la deficiencia en educación y cultura, la crisis de los valores, la impunidad y la corrupción, como algunos de los causantes de que la República Dominicana pasara de ser un país geográficamente estratégico para el transporte de drogas a ser un mercado de consumo y refinamiento de cocaína en el que existen aproximadamente 40.000 puntos de microtráfico en barrios y comunidades. No satisfecho con eso, porque es el negocio de la expansión constante. Una vez que los intereses de estos grupos superan el ámbito económico, coaptan el Estado en distintos niveles de gobierno, según explican los expertos. Así el narcotráfico permea la política y probablemente, si no se observa con el debido cuidado, se encuentre metástasis en los pulmones del Estado, porque al final lo que pretende es influenciar la formación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas del juego y las políticas públicas para lograr validar sus intereses política y legalmente. Los roles se transforman en la nueva versión del negocio de la droga en el siglo XXI. Su objetivo principal ya no es combatir o enfrentarse al Estado, sino alinearse con sus intereses, los económicos y judiciales, para procurarse inmunidad, más allá del soborno o manipulación del legislativo, tomando el control en algunos casos, como vemos por ejemplo en México, por la fuerza de territorios, de la población y de los flujos de mercancías, de los cuales puedan derivar una extracción de rentas económicas, políticas y militares. El narcoestado se ha convertido en un fenómeno de carácter multidimensional y global. Sin pasos firmes, quizás solo se puedan lograr algunas mejoras transitorias, pero no las necesarias. ¿Cómo ganar esta guerra? No es una respuesta que estemos en la capacidad de dar. El presidente Luis Abinader ha reiterado, en primera persona del singular, que no detendrá la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad. Esa debe ser la actitud, lo creemos, aunque las cosas se pongan feas, como él lo señaló en su intervención. La reacción de los demás partidos del sistema ha sido de apoyo a las acciones del Ministerio Público contra el narcotráfico y lavado de activos en el país, siempre y cuando se cumpla el debido proceso de ley. Cada uno de los partidos asegura que cualquier persona que milite en sus filas deberá responder por ello. El PRM advierte a sus miembros que deberán responder de manera personal ante la justicia. La Fuerza del Pueblo asegura que dentro de sus estatutos exige una declaración de patrimonio a sus miembros y el PLD dice que cualquier miembro que se vea envuelto en casos de corrupción será desvinculado de la organización. Actitud, hay mucha. Que sea suficiente y real, es el momento de demostrarlo.